Aquí estamos en la sección del Pozo de Eratóstenes. Antonio tiene una manía y es que como no me cuenta lo que va a hablar, pues ahora me obliga a estar atento en su sección. Así que, Antonio, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Venga, Pues hoy bueno, sí te saludo, ¿eh? sí, menos mal. Esta semana es que no te he dicho el tema porque me toca hacer las cuentas pendientes. Y bueno, hoy toca, ¿por Uh. qué no decirlo? Hoy te traigo un comodín que tenía guardado al principio, ¿no? Pues esta primera semana había algún tema, una semana que me faltaba tema y tal. Pero es que O sea claro, que vas corto de tema. no, al revés, pero es que ha llegado un punto que o lo suelto ahora o ya no tiene sentido soltarlo, ¿no? Tú tienes que ir al principio, no puedo retrasarme mucho. Ah, vale, vale. Yo es que no Bueno, sé si pues ¿de qué va a hablar? si te acuerdas del primer programa de esta sección, bueno, es más bien el A primer programa de ver. temporada en el que presentábamos la sección, que yo te contaba Sí, ahí una patraña ahí sí, de la ignorancia, el pozo oscuro y tonterías sí. así. Me la creí. A ver, que también es verdad, pero claro, te he dicho ahora cuando me has preguntado, ¿cómo se llama esto? El pozo de Eratóstenes. Sí. ¿Quién coño era Eratóstenes Oye, no digas y qué, palabrotas. y qué pasa con el pozo? Y Sí, bueno, por no cierto, tengo en ni el fondo, idea. A mí en estas el sorpresas fondo, no me gustan. bueno, en el fondo me ha hecho muchas gracias porque ha coincidido casualmente con una fecha también significativa y es que el martes, el 9 de noviembre, hubiera sido el 87 cumpleaños, o sea, se cumplían 87 años del nacimiento de Carl Sagan. Pues yo no Sí. sé si conoces quién es Carl Sagan. Oye, no me trates como si fuera tonto. Ah, vale, Sí, no sí, sé sé. que. A No, es menos mal, verdad. hombre. No, para uno que conozco. Para uno que Pues conozco. casi Sí, sí, seguro sé quién es. el divulgador científico más importante de la historia, más que Stephen Hawking y todo lo que pueda conocer la gente. Y la verdad es que la mayoría lo conocemos sobre todo por su mayor aportación, que fue la serie de Cosmos del año 80, Ujú. que trataba sobre la ciencia en el sentido más amplio de la palabra y digamos que eso era pues una serie hecha en torno a la idea de la curiosidad, ¿no? De ampliar el conocimiento y de crear como este sentimiento escéptico y científico de aproximarse a la realidad, ¿no? También fue una persona siempre que señaló mucho las pseudociencias y las maguferías, la astrología, estas cosas. ¿Y por qué es importante este hombre ahora mismo? Bueno, pues aparte de que sus discursitos ahora que entran muy bien en esto de caer en la era de la desinformación y de la pseudociencia y la ignorancia, Sí. pues que en el primer episodio de esta serie, que aprovecho para que todo el mundo se la vea sí o sí, mucho mejor que escuches esta sección, por qué no decirlo, Está en, oye, ¿está en Netflix o no la serie? pues la verdad es que no tengo ni idea. Pero está en YouTube, en inglés y en español. Ah, bueno, vale. Claro. Mejor, porque es más Esto es, barato. esto es cultura vieja, aquí está todo en YouTube ya, no está en el monopolio de las plataformas, estos conocimientos. Y bueno, como te decía, en el primer episodio de la serie, pues uno de los temas de los que trata es del cálculo de la circunferencia de la Tierra. De esto de que el falso mito este de que prácticamente hasta antes de ayer la gente se creía que la Tierra Sí. era plana, eso es mentira. Pregúntale tú Ojalá. a un marinero de hace 1000 años a ver qué te decía si la Tierra era plana. Y de eso, el primer cálculo de la circunferencia del que se tiene constancia, que fue en el siglo III antes de Cristo, por un tipo llamado Eratóstenes de Cirene. Y bueno, Nuestro, el nuestro. exactamente, ¿quién era Eratóstenes de Cirene? Pues fue un astrónomo, un matemático, un filósofo, un poeta, fue un poquito de todo, y fue conocido sobre todo conocido por ser el padre de la geodesia, que es, digamos, bueno, tú que eres aquí el señor del latín y el griego, no sé si tienes algo que aportar de lo que es la geodesia, si te suena de No. algo. No había Bueno, escuchado nunca esa palabra, la te verdad. voy- no digo por el tema de geo y desia, es Bueno, pero es que tu básicamente sección me la tienes que contar tú. el conocimiento de dividir la Tierra, digamos que es una especie Ah, como de precursora de lo que hoy es la geografía, de hecho también se le habla un poco como de geógrafo, al final es como ujú. de medir la Tierra y dividir la Tierra en cosas, ¿no? En ese concepto de la geodesia. Y este hombre, bueno, nació en Cirene, que era una colonia griega de lo que hoy es Libia, o sea, lo que hoy sería Libia, y aunque también estuvo por una época estudiando por Atenas y tal, la mayor parte de su vida pues la vivió en Alejandría. Y de hecho, después de ir a la ciudad a ser el tutor de los hijos de Ptolomeo II,
su hijo, bueno, perdón, de Ptolomeo III, cuando pocos años después le nombró este mismo, fue el tercer director de la famosísima Biblioteca de Alejandría, desde, bueno, durante unos 40 años de su vida, los últimos 40 años hasta su muerte. La famosa Biblioteca de Alejandría que siglos después sería destruida. Y este hombre, la verdad es que es muy gracioso porque tenía dos apodos, uno de sus detractores y otros de sus seguidores. ¿Cuál quieres escuchar primero, ves? Siempre lo malo primero, como El debe el ser. de los detractores, ¿no? Hombre, Pues esto se ve que un rival le puso el sobrenombre de Beta, la segunda letra del alfabeto. sí, Un porque adjetivo que, por cierto, hoy en día tiene bastante significado. ¿Por qué le decía el Beta? Porque no era el mejor en nada. Era siempre como el que llegaba segundo en todo. Entonces, pues como la segunda letra del alfabeto, el primero es el alfa, el segundo es el beta. es que eran listos, pero eran igual de maliciosos que los del Sálvame, ¿eh? En Y qué realidad es mala un mote que hoy gente. en día también se utilizaría mucho, ¿no? Se utiliza mucho esto de ser un beta, Sí, con otros significados. sí, Pero eso es en otro mundo que es desconocido para ti. sí. Los alfa y los beta y los omega. Bueno, ¿y cuál es ahora me tienes que preguntar, ¿cuál es el mote positivo? Que también Venga, muy, muy relacionado. hagámoslo natural. ¿Cuál es el mote positivo? Le llamaban también pentázolos. Porque, oye, esta gente pone motes muy raros. Claro, era el nombre, ahora mismo podemos traducirlo así como pentatleta, era como el nombre este que se le daba a los atletas olímpicos que participaban en 5 categorías diferentes. Y este no es porque fuera un atleta destacado, no tengo constancia de ello, pero se lo decían sus seguidores por destacar en tanta disciplina del conocimiento. O sea, en el fondo era algo así, bueno, tú antes, ¿no? Decía matemática, la astronomía, la filosofía, poesía, la geodesia, geografía. Hoy en día sería algo así como lo que se suele llamar un genio renacentista, ¿no? Que maneja un poco de todo, aunque no sea experto especialmente en nada. Como los tertulianos de la política. Bueno, he dicho conocimiento en muchas cosas. Pero ellos creen que tienen conocimiento. Bueno, pero esta es una tontería. Quiero decir, Podemos seguir. al final un poco esta idea de, ¿no? de este científico antiguo que manejaba un poco de todas las artes y no solamente destacar ninguna. Al final los dos motes están muy relacionados, ¿no? Porque uno dice, habla de cómo manejaba muchos áreas de conocimiento diferentes, mientras que la otra te habla de que no era capaz no era el mejor en ninguna de ellas. Lo cual en el fondo Es no es verdad. nada malo, ¿no? Y bueno, y este hombre pues también es muy conocido sobre todo, porque un día estaba allí en la Biblioteca de Alejandría y se Echando la puso a tarde. leer, exactamente, y se puso a leer un papiro muy interesante sobre la ciudad de Siena, que hoy digamos que estaría en lo que hoy es el sur de Egipto, casi rozando en la frontera con Sudán. Y bueno, ahí contaba que el día más largo del año, el solsticio de verano, el 21 de junio, Sí. pues que las sombras de las columnas del templo, a medida que iba avanzando la mañana, iban cada vez siendo más cortas, más cortas, más cortas, más cortas. Y un pozo que había, y también un pozo que había allí en el centro de la ciudad, que también poco a poco la sombra iba reduciéndose. Y que cuando llegaba el mediodía, cuando está el sol, digamos las 12 horas solares, el sol en su cenit, justo arriba, los edificios no proyectaban sombra y el pozo, que estaba siempre en el fondo a oscuras, ¿no? Porque al final la sombra, siempre había un poquito de sombra que oscurecía el agua, ese día, justo a esa hora, los rayos del sol caían recto y iluminaban el agua del pozo. Entonces, algo que le pareció muy interesante a Aristóteles. Y efectivamente hizo la prueba, y cogió pues unas varas, unos palos y tal, los puso, porque él vivía, recordemos, en Alejandría, a unos 800, 900 kilómetros de lo que era Siena, al Buen norte, lugar. y entonces probó y veía que no, efectivamente a esa hora tenía sombra la vara que había clavado en el suelo. Entonces dije, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué, ¿Por qué esto ocurre así? En lo que para otro hubiera sido una anécdota, ¿no? De cómo leí esto, pero al final resulta que no, ¿no? O una historia falsa tal, no sé cuánto, pues a él le sirvió para deducir la esfericidad de la Tierra, ¿no? Dijo, claro, si estos restos, si al final esto viene tal, la única posibilidad de que haya dos ángulos diferentes es que esto sea una superficie curva, como un geómetra que era, pues dedujo que obviamente tenía que ser la superficie curva. Esto estamos hablando, por cierto, años 200 y pico antes de Cristo, siglo III antes de Cristo, que es el primero que tenemos constancia también de esa visión eurocéntrica que tenemos, ¿no?
Entonces, pues a través, ¿qué hace él? Pues bueno, pues para empezar, contrata a una persona y dice, vete andando desde Alejandría hasta Siena y me calcula la distancia. Así Hizo el porque sí. cálculo, claro, digo, claro, para calcular, entonces, geometría básica, para poder calcular eh, la curvatura de la Tierra, la circunferencia, necesitaba saber, para empezar, la distancia. Ya el ángulo lo podía sacar a través de la sombra, pero necesitaba saber la Ujú. distancia para saber cómo era de grande la Tierra. Así que pagó una persona para que calculara por él esa distancia, que la andara y volviera. Con la vara midiendo la sombra, pudo calcular el ángulo que formarían, digamos, el pozo con ese vara, o sea, las dos ciudades, con el centro de la Tierra, y a través de esas dos medidas, Ujú. pues pudo, más o menos calculó que por el ángulo que tenía de la sombra, era más o menos una cincuentava parte de la circunferencia. eh, con la distancia, pues me dio pues unos 800 y pico de kilómetros, y al calcular, pues le salía, pasa que, bueno, le salían en torno a los 40.000 kilómetros que sabemos hoy que tiene la circunferencia terrestre. Aquí hay unas dudas con sus cálculos, porque en esa época, igual que ahora lo usamos para la superficie, entonces pues utilizaban los estadios como medida de longitud. O sea, ahí la distancia pues lo medían en estadios. Y claro, Ujú. dependiendo de si lo usamos los estadios griegos atenienses o los estadios egipcios, ahí la variedad puede ser que se quedara en 39.600 con apenas un 1% de error, hasta unos 46.000 con un 15% de error. Aún así, una medida, pues, la medida, digamos, más errónea, que sería 46.000 en vez de 40.000, no es una locura de medida. No, no sé si estás de acuerdo. Para haberlo hecho Ujú. con un palito clavado en Sí, la sí, sí, tierra. sí. Que me ha hecho gracia el palito. No, Bueno, sí, sí, o sí, sí, sea, lleva razón. literalmente es clavar un palo en el suelo, calcular la sombra y a partir de ahí sacar la esfericidad de la Tierra. ¿Cuánto es la circunferencia? Claro, también obviamente pues asumió que la Tierra era una esfera perfecta, lo cual hoy sabemos que bueno, que está un poco más achatada por los polos. También obviamente hay una serie de errores que, igual que la medida del ángulo, no tiene el decimal justo, ¿no? Obviamente tenía muchas limitaciones, pero hace un cálculo bastante bueno. También calculó la distancia de la Luna y el Sol, pero con menos atino, ¿no? Decía que el Sol, por ejemplo, era como unas 15 veces más grande que la Tierra, cuando sabemos que es más bien unas ciento y pico veces, pero bueno. Y además esto es curioso, porque decía al principio esto de que en Ujú. contra de lo que se suele pensar, este conocimiento perduró en el tiempo, aunque es cierto que después hubo unos ciertos, se volvió a calcular, ¿no? Tomando otras medidas y tal, y es cierto que las medidas posteriores se quedaron más cortas. De hecho, la que perduró la Edad Media era más o menos tres cuartas partes de la medida real, con lo cual era un error mucho más grande. Y de hecho esto, bueno, llegó a los tiempos de Colón, ¿no? Se cuenta que el mismo Colón tenía conocimiento de los estudios de esta línea, ¿no? Temporal. Y los mismos reyes católicos, cuando fueron a financiar esta empresa, consultaron a los doctores, ¿no? A los doctores de Salamanca, digamos, las personas con conocimiento, que basándose en estos cálculos, pues casi que decían que era muy complicado porque la distancia, asumiendo, o sea, teniendo en cuenta la esfericidad de la Tierra, la distancia para llegar a Japón y a China, que era lo que pensaba que iban a llegar en ese momento, eh, era demasiado grande como para que un barco la pudiera navegar, ¿no? Menos mal que era una medida errónea, que si llegase la realista aún más grande, quién sabe si hubieran dicho que no por ser un camino demasiado largo. Aunque también es cierto que, bueno, tanta distancia de agua, era la verdad que un concepto un poco extraño de pensar de tanta agua, algo tiene que haber en medio, ¿no? Entre tanta cantidad de esferas. O sea que realmente esto Sí, llegó hasta los tiempos de Colón y el descubrimiento, lo cual siempre pues, hace no tanto. me parece gracioso, ¿no? Y al final, pues bueno, esto es contra esta especie de percepción, ¿no? De que poco menos hasta hace 2 días la Tierra era plana, pues en realidad durante mucho tiempo, durante casi hasta el siglo XIX, que es cuando vuelve, o sea, desde. Sí. Es cierto que las primeras religiones, el primer conocimiento, no habla de estas tierras planas, ¿no? Que la sujetan elefantes o tortugas o animales extraños. Luego, durante la Edad Antigua, pues vemos estos griegos en Egipto, seguramente también en China también hay algunos cálculos y tal, aunque no nos ha llegado con tanta nitidez, Ujú. que hablan sobre una tierra redonda, una tierra esférica, una tierra, digamos, con algún tipo una tierra bola, que también se llama, y que esto, digamos, lo que se mantiene en el tiempo
pues hasta poco menos que el siglo XIX, cuando vuelve otra vez a venir pues esta tendencia de la Tierra plana y esta revisión del pasado como que antes éramos unos cachorros que no sabían nada, pero esto al final es muy sencillo. Tú pregúntale a un marinero de hace 1000 o 2000 años cómo era la Tierra y te aseguro yo que la Tierra decía que era redonda, que era esférica, por algo tan simple como que cuando un barco se va en el horizonte, se ve claramente como primero va desapareciendo, parece como que se va, llega un momento en el que se va haciendo pequeñito y empieza como a hundirse. El casco se va haciendo, Mm, desaparece el casco y después desaparece el mástil. Va por partes. ¿Por qué? Porque ya el casco sobrepasa la línea del horizonte antes que el mástil. Todo por eso, estas son cosas que ujú. la gente de mar pues siempre la ha sabido, aunque ahora pensemos que hasta hace 2 días pues no se sabía. Y así fue como Eratóstenes hace 2200 años, algo más, con un poco de ingenio y un palo, pues calculó con atino la circunferencia terrestre. ¿Qué te ha parecido? Ay, que está interesante. Este hombre es que no lo conocía. Estas cosas no las conocía. Está guay. A mí me ha gustado. O La verdad es que no es de los sea, que lo científicos, que me... te decir que no es de los más conocidos, ¿verdad? No, no es una persona muy No, conocida, ya, ya. aunque también hizo sus cosas, ¿eh? También inventó una especie como de ábaco primario para hacer cálculos fáciles. Tiene unas cuantas cosas para cálculo de números primos interesantes, que fue una cosa que le pareció así muy interesante. Hizo sus cosillas el hombre. Ah, bueno. Oye, pues muy guay. Me gusta mucho, ¿eh? Y todo esto, en el Me gusta, fondo, me gusta, me gusta. estas historias, como Dime, decía al venga, principio, concluyendo. las conocemos en parte gracias al trabajo de gente como Carl Sagan y de otros tantos divulgadores y de esa maravillosa serie que es Cosmos, que toda esta sección al final pues se reduce en 5 minutos de lo que es su programa, 5 o 6 minutos, no, creo que no ocupa mucho más, y son varios episodios de una horita en la que más o menos pues, vamos, en realidad es como todo este conocimiento, todas estas historias que cuento yo, pero con mucho más entretenimiento y con muchísimo más historias, ¿no? Yo creo que aprovecho otra vez para recomendarlo que todo el mundo que se vea. Existen 3 versiones. La primera del 80 de Sagan, que tiene una Ujú. versión después posterior con detalles en los años 90, ¿no? Que hizo como 10 años después o 15, digamos, añadiendo ciertas cosas que se habían conocido en ese tiempo. Existe una versión de 2016, creo que es, o 2014, por Neil deGrasse Sí, esa se Tyson, emitió en España. que esta, digamos que es como una versión moderna, un remake. Habla de otras historias, comparte algunos detalles, pero habla de otras historias, pero también muy interesante. Y también ahora creo que ha salido el año pasado otra vez una continuación de esta segunda serie, aunque esta es verdad que yo no la he podido ver hasta ahora, pero que desde luego es una manera de entender la ciencia muy sencilla, que todo el mundo puede verla, incluso tú sin haber estudiado nunca ciencia puedes entenderlo todo bastante fácil. Eh, Y que desde luego es muy importante, era algo que siempre hablaba Carl Sagan, de formar el espíritu escéptico, el espíritu científico y tener como esa visión científica de realidad que hemos perdido, que la mayoría de personas han perdido, de que la ciencia no es solamente hacer cálculos, sino es una forma de vivir. mira, me ha gustado esa reflexión. Me gusta, me gusta. Pues nada, Antonio. Oye, está muy bien, ¿eh? Me ha encantado. Recomendamos para ver Cosmos. Yo nunca lo había visto, la verdad, si Siempre. te soy sincero. Pues en Pues nada, YouTube Antonio. está en inglés Venga. o doblado al español, Hombre, para que mejor en nadie pueda español, quejarse. ¿no? Mejor en español, ¿no? Bueno, digo para los que les gusta la versión original, que también está en inglés, por supuesto. Venga. Pues, Antonio, muchas gracias. Muy interesante este pozo de Eratóstenes de hoy.